Distinguida audiencia, sean cordialmente bienvenidos. Les habla Carlos Araque, presidente de la filial Anzoátegui de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría. Superando las barreras del confinamiento a través de las redes sociales y sobreponiéndonos al duelo que han ocasionado las pérdidas muy allegadas en esta catástrofe sanitaria por la pandemia del SARS-CoV-2, acudimos hoy para cumplir con responsabilidad el compromiso adquirido en educación médica continua. En esta oportunidad les traemos temas de oftalmología pediátrica. Como en encuentros anteriores, se realizarán exposiciones por distinguidos especialistas y posteriormente se realizará una interacción por la plataforma WhatsApp para escribir, para comentarnos, para responder sus interrogantes o aclarar dudas. Que tengan buen provecho de esta actividad. A continuación, la conferencia Glaucoma Congénito, lo que debo saber, es presentada por la doctora Tatiana Gil. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela, posgrado en oftalmología Hospital Domingo Luciani, especialista en gerencia de salud de la Universidad Católica Andrés Bello, su especialista en glaucoma, egresada del Centro Docente de la Trinidad, en conjunto con el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. Es docente de posgrado de oftalmología en el Hospital Dr. Luis Racetti de Barcelona y expresidente del Grupo Venezolano de Glaucoma. Muy buenas tardes, gracias a la doctora Moy, capítulo anzoatiguense de la Sociedad Venezolana de Pediatría, y al señor Pablo Rodríguez, representante de Laboratorios POEM, por apoyar este tipo de iniciativas de educación médica continua en pandemia. La tarde de hoy hablaremos de un tema apasionante, el glaucoma congénito primario, lo que ustedes deben saber como pediatras de esta condición. Al terminar esta clase, estarán en la capacidad de definir qué es y por qué se produce el glaucoma congénito, describir sus características epidemiológicas, reconocer la tríada clásica y mencionar los 7 elementos relevantes en su evaluación, conocer algunos diagnósticos diferenciales y en qué consiste el tratamiento quirúrgico. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer un brevísimo recuento anatómico del globo ocular, especialmente del segmento anterior del ojo. Y como todos recuerdan de la Escuela de Medicina, el globo ocular está dividido en 2 segmentos. El segmento posterior, que contiene la capa neurosensorial del ojo denominada retina, y el nervio óptico, en el cual se encuentran el gel vítreo, que es un gel transparente que rellena la mayor cantidad del ojo, y el segmento anterior, que está subdividido a su vez en 2 cámaras, que contienen los elementos refractivos del ojo, el cristalino y la córnea. Es precisamente en la cámara posterior del ojo donde se fabrica un líquido, un ultrafiltrado del plasma, que es transparente, encargado de mantener el tono o la presión interna del globo ocular, además de llevar nutrientes a las estructuras y eliminar sustancias de desecho. Este líquido sale o emerge del ojo a través de una delicada red o malla denominada la malla trabecular. Entonces, ¿qué es el glaucoma congénito primario? Una enfermedad poco común debido a anomalías determinadas genéticamente, precisamente en esa red o en esa delicada malla trabecular, que provocan incrementos de la presión intraocular sin otras anomalías del desarrollo oculares o sistémicas. Genera un gran impacto en el desarrollo y la calidad de vida de los niños que la padecen, por lo cual un diagnóstico temprano y un tratamiento quirúrgico resultan vitales. De acuerdo a la Asociación Mundial de Glaucoma, el glaucoma congénito infantil se divide en primario y secundario. El tema que nos ocupa es el primario, que puede ser dividido a su vez en glaucoma congénito y juvenil. El congénito, a su vez, se subdivide en el glaucoma neonatal, que se presenta en el primer mes de vida, en el de comienzo infantil, entre el primer mes y los primeros 2 años de vida, y el de reconocimiento tardío, que se presenta en los primeros 2 años de vida. La epidemiología de esta condición básicamente
Como dijimos, es una enfermedad rara que se presenta en uno de cada 10.000 a 30.000 nacimientos. En Europa puede ser tal vez un poco más común, en uno de cada 12 a 18.000 nacimientos. Y en grupos étnicos donde existe un alto nivel de consanguinidad, como los gitanos eslovacos, puede ser tan frecuente como uno de cada 1.250 nacidos vivos. Es más prevalente en el género masculino, teniendo una proporción 3:2, y la edad promedio de presentación está entre los 3 a 11 meses, siendo en el 70% de los casos una patología bilateral. Expertos en la materia, como el Dr. Bruce Shield, consideraban que en la práctica oftalmológica general solo podríamos ver un caso de este tipo cada 5 años. Como en muchas otras patologías, desconocemos las estadísticas reales a nivel nacional, pero probablemente por suerte, azar o por encontrarme en un hospital terciario que veía este tipo de patologías, tuve la suerte de ver 5 casos en los primeros 6 meses de mi entrenamiento. No es para alardear de ello, sino que simplemente quiero que se lleven en mente que este tipo de pacientes deben ser tratados por un especialista en la materia, en centros grandes donde existan, digamos, otras subespecialidades donde se tenga experiencia en la materia, porque al tratarse de una patología tan poco común, solo los que tengan experiencias van a poderle ofrecer un mejor tratamiento y combatir, digamos, las secuelas y las consecuencias que esta patología acarrea. Con respecto a su fisiopatología, pues estas anomalías que vienen determinadas genéticamente y que se van a manifestar en los tejidos derivados de la cresta neural, van a provocar una malformación o un desarrollo incompleto o una disgenesia de esa malla, que puede estar acompañada o no de una inserción anterior de la raíz del iris, que finalmente generan una mayor resistencia al flujo de salida del humor acuoso a través de la malla trabecular, lo que finalmente provoca una destrucción de las células que componen al nervio óptico y provocan ceguera. Desde el punto de vista de la herencia, podemos decir que el glaucoma congénito primario tiene una herencia autosómica recesiva con penetrancia incompleta en la mayoría de los casos o esporádica, donde el gen CIP1B1, el primero de la diapositiva, que está involucrado en la producción o en la síntesis de una enzima de la citocromo P450, esta enzima está encargada en muchas ocasiones de permitir que exista transparencia de la córnea y de la fabricación del humor acuoso. Entonces, si este gen viene defectuoso, esta enzima viene defectuosa y se provocan una serie de alteraciones a nivel de la presión intraocular. Igualmente han estado involucrados otros genes como el GLC1A, B, C y D, así como otros de los que aparecen en la diapositiva. ¿Cómo se va a presentar un niño con esta enfermedad? Pues básicamente la tríada clásica, la que no deben olvidar, es la siguiente: epífora, fotofobia y blefarospasmo. Es un niño cuyos padres refieren que mantiene el ojito aguado, lloroso, que le corre la lágrima por la mejilla. Puede ser uni o bilateralmente. Cuando es unilateral suele ser más evidente, más fácil de determinar, de detectar, como en el caso de la fotografía, donde el ojo izquierdo es el que presenta la alteración. La fotofobia es esa sensibilidad incrementada a la luz natural, y el blefarospasmo es el cierre involuntario de los párpados que se produce frente a un estímulo lumínico. En estos niños son características muy comunes. De igual modo, se puede presentar el buftalmos, que esta palabra proviene de ojo de buey. Son ojos grandes, muy expresivos, tal vez muy valorados en ciertas culturas, y se produce porque la esclera, que fundamentalmente está compuesta por colágeno, es digamos, complaciente frente al incremento de presión intraocular
y se elonga. Estas fibras se estiran y permite que el globo ocular tenga una mayor longitud. Se dice que el diámetro normal es hasta 18 milímetros y en estos niños suele estar por encima de 20-22. Las megalocórneas, pues es un incremento del diámetro corneal de la estructura transparente ubicada en el segmento anterior del ojo. Podemos ver diversos grados de opacidad, como se aprecia en la diapositiva. En el niño de arriba, con caso bilateral, donde se aprecia un color azul grisáceo en sus córneas, y en el niño de la fotografía inferior, donde solamente está afectado el ojito derecho, hay una leve opacidad, una leve pérdida del brillo natural de la córnea. También podemos apreciar diversos grados de estrías de Haab, que luego les mostraré en otra diapositiva. Con respecto al diagnóstico, es muy importante la evaluación en la historia clínica de estos pacientes, investigar si durante la gestación la mamá presentó alguna enfermedad eruptiva tipo rubeola. En ese caso se acompaña de cataratas congénitas y de otros defectos o alteraciones auditivas. En ese caso se descarta la posibilidad de un glaucoma congénito. En los antecedentes familiares, investigar si existe algún otro miembro de la familia de primera línea, padre, madre, hermanos, que presenten esta condición, o si existen alto grado de consanguinidad. Dentro de los antecedentes pediátricos generales es importante determinar si ha existido un adecuado desarrollo neurológico acorde a la edad cronológica del niño, si no hay alteraciones en la dentición, dependiendo de la edad, si no hay alteraciones de la esfera cardiovascular o genitourinaria, ya que si se acompañaran de estas, tendríamos que descartar o tener en mente otras causas de glaucoma secundario, como la anomalía o el síndrome de Axenfeld-Rieger o la anomalía de Peters. Y dentro de los antecedentes oculares, si este es un niño que ha tenido alergias oculares severas, que ha meritado esteroides o ha tenido conjuntivitis previas en las cuales han empleado esteroides, ya que el esteroide podría ser también una causa secundaria del desarrollo de glaucoma en estos niños y nos permitiría descartar la posibilidad de un glaucoma congénito. Con respecto a otros diagnósticos diferenciales, cuando a ustedes se les presente un niño en estas edades con el lagrimeo y ojos rojos, solamente han de tratar de descartar si no tiene una obstrucción del conducto nasolagrimal, si este niño no presenta además secreción, si presenta mucha hiperemia con secreción, edema bipalpebral, o sea, de los dos párpados. En ese caso, pues se orientaría el diagnóstico un poco más hacia la conjuntivitis, ¿verdad? Si no ha tenido algún traumatismo en la córnea que pudiera condicionar una abrasión o una pérdida de la primera capa del epitelio corneal. El agrandamiento corneal bilateral también pudiese ser resultado de una alta miopía axial o de la existencia de una megalocórnea familiar congénita aislada. Diversos grados de opacidad y edema corneal pudiesen ser atribuidos a otras condiciones distintas al glaucoma congénito, también muy poco frecuentes, como lo es el caso de las distrofias corneales congénitas tipo distrofia polimorfia posterior, traumas obstétricos que en este caso se acompañan de estriaciones verticales, longitudinales, y no las típicas estriaciones horizontales de Haab presentes en el glaucoma congénito, las queratitis virales, generalmente posherpéticas, anomalías de almacenamiento muy poco comunes, como las mucopolisacaridosis. En ese caso, pues además de la opacidad corneal, el paciente va a tener otros síntomas generales o sistémicos. En el caso de solamente conseguir una excavación del nervio óptico grande, pues lo primero que tenemos que pensar es que existe una excavación fisiológica o alguna alteración en el desarrollo del nervio óptico, como un coloboma, una hipoplasia o una atrofia.
Al momento de la evaluación, ¿cuáles son los 7 elementos que debemos evaluar? Es muy importante recordar o reconocer que al ser esta una patología que se presenta habitualmente en niños menores de 2 años, para poder llevar a cabo una evaluación exhaustiva, completa y objetiva de estos niños, lo ideal es realizarlo bajo sedación o bajo anestesia en un área quirúrgica y teniendo todos los elementos que son requeridos para ello. Estos elementos son la toma de la huesa visual, la tonometría, la refracción, la medición del diámetro corneal y la biomicroscopía, la gonioscopía, la fundoscopía y otros. Cada uno de ellos serán analizados a continuación de manera detallada. La agudeza visual tal vez es el único elemento que tenemos que hacer de manera evaluar de manera previa en la consulta porque necesitamos que el niño esté despierto y alerta. Los clásicos, las clásicas cartillas para la toma de la agudeza visual, como son la C de Lando, los test de la E direccional, los test de las figuras, en la gran mayoría de los casos no podemos emplearlos porque están hechos para niños que conversan, que identifican. En la mayoría de las ocasiones tenemos que echar mano de un elemento más rudimentario como es el seguimiento y la fijación de la mirada, para lo cual evaluamos a los niños cada ojo por separado, presentándoles un estímulo de un color intenso, brillante, frente a sus ojos, más o menos a una distancia no mayor de 30 centímetros, y estamos atentos de que su atención es muy corta en ese periodo de la vida, y entonces tenemos que observar si el niño fija la mirada en el objeto, le llama la atención el objeto y lo sigue, aunque sea por un periodo muy breve de tiempo, en las posiciones de la mirada horizontal, vertical y oblicua, podemos decir que al menos la agudeza visual de ese niño es igual a 20/400, o es el equivalente al 20/400 de la cartilla de Snellen. La tonometría no es más que la toma de la presión interna del ojo, la cual en un gran porcentaje de niños se lleva a cabo bajo anestesia general, de tal manera que es el primer elemento que debe ser tomado, dado que ciertas drogas anestésicas tienden a producir una disminución de la presión intraocular. Como no queremos tener falsos negativos, pues lo primero que debemos hacer en quirófano es tomar la presión, cuyo valor normal es de 11.4, más o menos 2.4 milímetros de mercurio. ¿Con qué equipos? Bueno, en la lámina, en la parte superior derecha, tenemos el equipo de tonometría de rebote, el cual ha cobrado muchísima popularidad porque no requiere anestesia tópica para su realización en niños mayores, los cuales pueden colaborar. Cuenta con unas sondas que son desechables y tiene un alto grado de confiabilidad en la toma de la presión. El equipo que se muestra en la parte inferior de la diapositiva es un tonopen. Lo importante es, más que con qué equipo tomemos la presión intraocular, es que sean equipos portátiles, que estén calibrados, idealmente que tengan puntas que sean desechables, o sea, con aditamentos desechables para evitar la propagación de infecciones en estos niños. Básicamente eso. Con respecto a la refracción o esquiascopía, este es un estudio que se hace en los niños con el objetivo de determinar cuál es su vicio de refracción, si son miopes o son hipermétropes. El vicio refractivo que más comúnmente se asocia a el glaucoma congénito primario es la miopía, precisamente por lo que les comenté del buftalmus o agrandamiento del globo ocular. Entonces, este se hace bajo una preparación previa con unas gotas de cicloplégico para alisar el músculo de la acomodación y dilatar la pupila, que puede ser el ciclopentolato o la fenilefrina. Para ello empleamos el esquiascopio y las reglas para este propósito. También debemos evaluar el diámetro corneal,
que en recién nacidos no debe ser superior a 10.5 milímetros. Este lo podemos medir, como se muestra en la diapositiva, con un caliper o compás. En la parte inferior se va de limbo a limbo, es decir, desde donde empieza y donde termina la córnea en el sentido horizontal, y en la parte superior se aprecia la medida, o se puede hacer también con una regla milimetrada. La biomicroscopía se puede llevar a cabo con una lámpara de hendidura portátil para los centros más sofisticados que la tienen, por ejemplo, y para los que no, lo podemos hacer con un simple oftalmoscopio, girando el disco de Recos en el número más alto de las esferas positivas para hacer una especie de lámpara portátil para poder apreciar los detalles de la córnea. En este caso podemos apreciar una estría de Hub, que es la estría horizontal. Clínicamente esto lo que está traduciendo es una ruptura en la membrana de Descemet, que es una de las 5 capas de la córnea, y que lastimosamente es irreversible. Una vez que se produce no se puede reparar, y que permite finalmente el ingreso o el acceso de líquido a la córnea y que ésta se edematice. La gonioscopía no es más que el estudio para evaluar con unos lentes especiales que aparecen en la lámina los elementos que componen el ángulo de la cámara anterior. Para ello, pues, nos valemos de una fuente de iluminación artificial, como es el microscopio quirúrgico. Tenemos que angularlo en 45 grados, como muestran las rayitas discontinuas rojas, y movilizar la cabeza del paciente también en 45 grados para nosotros poder tener acceso a estas estructuras, que son la línea de Schwalbe, la malla trabecular, que tiene dos capitas, una anterior, una posterior pigmentada, el espolón escleral, la banda del cuerpo ciliar y el iris periférico. Básicamente nos interesa mucho reconocer a la malla trabecular porque sobre ella es donde nosotros vamos a trabajar quirúrgicamente. El fondo de ojo no es más que la evaluación de esa capa neurosensorial, como es la retina, así como la evaluación del nervio óptico. En recién nacidos normales, el nervio óptico es de color rosa pálido y tiene una pequeña excavación en su parte central. Cuando existe atrofia glaucomatosa, pues este se muestra igual al del adulto, con una pérdida significativa de capa de fibras nerviosas en los polos superior e inferior. El radio o la relación entre la copa y el disco, es decir, entre esa pequeña excavación central y el círculo grande, que es el disco óptico, no debería ser mayor a 0.5, ya que de estar aumentado, pues aumenta también la sospecha de glaucoma. Suele tener un rápido avance cuando esta enfermedad se presenta, pero la ventaja es que también experimenta regresión, es decir, es reversible, a diferencia de lo que ocurre en el adulto. Lo podemos evaluar con oftalmoscopía directa, como se muestra en la lámina, indirecta, y esto es el nervio óptico y es lo que se daña en esta patología. Ahí vemos un nervio óptico normal, es un disco rosadito, ¿verdad? Vemos un brillo de la capa de fibras que está alrededor de 360 grados. Las arterias que se ven más estrechas, las venas que se ven más gruesas y digamos un poco más vino tintas, y vemos el disco óptico redondito rosado con su excavación en el centro que se ve de un color más pálido. El último elemento, pues, que nosotros solemos medir en quirófano a través de la ecografía, es el registro de la longitud axial. Como se muestra en la lámina, en la porción derecha tenemos un globo ocular esquemático dividido a la mitad y tenemos una sonda o probe de ultrasonido que está adherida al ápex o la punta de la córnea. Esta onda ultrasónica viaja a través de todo el globo ocular, choca con la córnea y se regresa, y nos permite determinar
¿Cuánto mide el ojo? Como les dije al inicio, en recién nacidos y lactantes, esta medida no debería exceder a los 18 milímetros. Es muy útil para evaluar la progresión, porque se supone que si hemos controlado la enfermedad, el ojo no debería seguirse elongando o estirando. La paquimetría no es más que la evaluación del grosor central de la córnea, que es importante ya que si hay córneas delgadas, solemos tener falsos registros bajos de presión y suele progresar más rápidamente la enfermedad. Esta es la hoja de protocolo que debe ser llevada a quirófano para no obviar o olvidar ninguno de los detalles que deben ser examinados. Con respecto al tratamiento, este es quirúrgico y es lo que quiero que se lleven el día de hoy. El tratamiento médico se usa, sí, solo mientras nosotros realizamos la cirugía o después de realizar la cirugía si esta no logra alcanzar una presión objetiva. ¿Cuáles medicamentos no debemos utilizar? Los agonistas alfa-adrenérgicos. ¿Por qué? Porque al ser medicamentos que son lipofílicos, tienen una gran capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y producir efectos que suelen ser muy nefastos en estos lactantes, como son apnea, hipotensión, bradicardia, hipotonía, flacidez, hipotermia y somnolencia. Podemos usar beta bloqueadores, inhibidores de la anhidrasa carbónica y análogos de prostaglandina. Con respecto al manejo quirúrgico, tenemos diversas opciones, como aparece en la diapositiva, que vamos a ir develando en las siguientes. La goniotomía es, digamos, la cirugía de elección cuando la córnea está transparente. Fue descrita hace muchos años por el doctor Barkan en 1942. La ventaja que tiene es que tiene un abordaje interno. Ya les voy a decir qué significa abordaje interno. Lo importante es que evita disecar, tocar la conjuntiva y la esclera, lo cual resulta muy útil considerando que estos son pacientes que van a necesitar otras cirugías a futuro. ¿En qué consiste? Básicamente en incidir o romper la malla trabecular que está inmadura o disgenésica o mal formada, ¿verdad? Permite hacer subsecuentes procedimientos y que hoy día se puede realizar de diferentes maneras. Tomé este video del doctor Celso Telo. Fíjense que él entra a la cámara anterior abriendo una paracentesis. Allí va a salir un poquito de líquido, que ese es el humor acuoso. Él rellena la cámara con un poquito de gelatina que se llama viscoelástico, que es estéril. Luego, para poder visualizar las estructuras de la cámara anterior, él coloca de manera abundante viscoelástico en la parte externa del ojo. Ese es el lente de gonioscopía que él utiliza. Antes de colocarlo, introduce la lanceta porque está entrando con un instrumento cortante al ojo y necesita garantizar, ¿verdad?, de que la movilización, siempre visualizar muy bien la punta del instrumento, y una vez que la tiene bien colocada, pues coloca su lente de gonioscopía, hace sus ajustes y magnifica la imagen y se enfoca en el ángulo. Una vez en el ángulo, se encarga de romper, incidir esa malla trabecular y ustedes van a ver que en la medida que él pasa ese instrumento cortante, cómo se abre un poco o cómo pueden ver mejor las estructuras que están en la punta, ¿ok? Eso es una goniotomía. Pero ¿qué hacer en los casos donde la córnea no nos permite visualizar? Pues para eso se diseñó la trabeculotomía, la cual es abordaje externo. Básicamente, como se va a mostrar ahora en la figura, en el video, esta consiste en hacer una pequeña incisión en la conjuntiva, hacer un delineado y una disección, que esta puede ser en forma de triángulo como el del video o la pueden hacer en forma cuadrangular. Se hace de la mitad del espesor de la esclera o de 2/3 y se llega hasta el limbo esclerocorneal para poder identificar lo que se llama el limbo quirúrgico, poder identificar esas estructuras que vimos por dentro, la malla trabecular, la línea del Schwalbe, el espolón escleral, pues se identifican allí
y luego se hace una disección muy meticulosa y se introduce unas estructuras metálicas rígidas llamadas trabéculotomos, que hay derecho e izquierdo, y van a ver que esto es lo que se llama el abordaje AB externo, porque estamos desde fuera, vamos a romper la malla trabecular. En el video anterior entrábamos y desde adentro se rompía la malla trabecular. Este se rompe desde afuera, ¿verdad? Fíjense cómo entra. Y luego se hace ahí salida de humor acuoso y se hace lo propio hacia el lado derecho. Hay un trabeculotomo derecho y uno izquierdo. Esto es la trabeculotomía. Realmente la cirugía que más se realiza y ha tenido un mayor índice de éxito es combinar esta cirugía con un pequeñito corte en el trabéculo y el iris, que queda en forma de V o V chiquita en el iris, y cerrar. Es la cirugía que ha dado mejores resultados y sería una trabéculo más trabeculectomía. También se cuenta con los dispositivos de drenaje de humor acuoso, conocidos también como válvulas, señalados en morados los modelos pediátricos de AMET S3 y el modelo FP8. Varían su material, uno es de silicón, uno es de PMMA, y básicamente la colocación pues es relativamente sencilla. Se purga el dispositivo, se le abre un saco entre los músculos rectos, se introduce, se corta el tubo a la longitud que se debe, va a quedar en el interior del ojo, se introduce el tubo a la cámara anterior, este se cubre y se cierra por planos. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál debe ser el seguimiento de estos pacientes? Pues estos pacientes pueden tener muchas complicaciones tardías. Muchas veces pierden la visión no solo por el glaucoma, sino también porque generan ambliopía, de la cual les habló o les va a hablar más tarde el doctor Jiménez. Tienen cicatrices corneales que son irreversibles y que solo se podrían reparar mediante un trasplante corneal más adelante. Hacen estrabismo, porque hay una máxima en oftalmología que dice que ojo que no ve bien se desvía.
hacen anisometropía, es que un ojo tiene un vicio refractivo, es decir, a lo mejor es hipermétrope, como la gran mayoría de los niños, y el otro es un ojo muy miope a causa de su glaucoma. Esas diferencias de refracción entre un ojo y otro, pues hace que el niño sea anisométrope. Pueden desarrollar opacidad del lente natural, que es una catarata, o que este lente se mueva dentro del ojo. Son ojos más susceptibles a traumas comunes y pueden hacer glaucomas recurrentes o glaucomas refractarios, es decir, suelen ser pacientes que requieren más de una intervención o muchas intervenciones a lo largo de su vida. Con respecto al seguimiento, son pacientes que hay que reexaminar bajo anestesia o sedación a las 6 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y luego una vez al año. Esto de manera general, dado que hay que individualizar cada caso. En resumen, el diagnóstico precoz y apropiado puede minimizar la discapacidad visual de por vida. La tríada clásica consiste en epífora, fotofobia y blefaroespasmo. El pilar del tratamiento es la cirugía a nivel del ángulo de la cámara anterior. La terapia médica se usa como una medida temporal y la cirugía más efectiva es la trabéculo más trabeculectomía. El pronóstico visual suele ser reservado, ya que existen múltiples causas de pérdida visual, además del glaucoma, como son la ambliopía, la miopía, las secuelas de la presión elevada. En manejo multidisciplinario entre el oftalmólogo pediatra, el especialista en glaucoma y en ocasiones los departamentos de baja visión suelen ser la clave para poder ayudar a estos pacientes. Aquí les dejo mis redes sociales, @doctora.glaucoma, mi email, tatijil@hotmail.com. Ante cualquier duda o sugerencia o referencia, no duden en escribirme. Muchísimas gracias y espero que haya sido provechoso para ustedes esta hora de esta charla. A continuación, el enemigo silencioso, ambliopía, es presentada por el doctor Luis Arturo Jiménez Bello. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, posgrado de oftalmología en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño de la Universidad Central de Venezuela, especializado en cirugía de retina y vitrio en el mismo Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño y especializado en microcirugía del segmento anterior en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por la invitación a participar en esta videoconferencia. Siempre es agradable compartir conocimientos con los especialistas de otras áreas. Vamos a hablar de ambliopía, ese enemigo invisible que siempre lo tenemos cerca y cuyas causas se originan en la niñez. De ahí lo importante que los pediatras siempre la tengan presente. La podemos definir como una reducción de la agudeza visual que generalmente es unilateral, aunque puede afectar ambos ojos, que se produce en el contexto de un ojo normal y cuyo origen se presenta en la etapa de desarrollo visual del niño. Existen numerosas causas que las podemos englobar en 3 renglones. Aquellas que producen deprivación o un bloqueo casi completo de la imagen, como una catarata congénita o una ptosis palpebral. Aquellas que van acompañadas de estrabismo o nistagmus, que impiden la correspondencia retiniana o la estabilidad de la imagen a nivel de las fobias. O la presencia de algún defecto refractivo que hacen que la imagen que llegue a la retina sea borrosa. Y acá vamos a incluir la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Tiene una prevalencia sumamente variable dependiendo del lugar geográfico que analicemos. Podemos dar un margen de un 0,7 a un 6. La Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera el año pasado le daba una prevalencia del 4%, siendo los continentes más afectados Europa y Asia. Acá en Sudamérica, en teoría, estamos por debajo del promedio, aunque todos sabemos que en nuestra región son muy frecuentes los subregistros. Si ponemos un 4 de promedio en contexto, ¿okay? En oftalmología, por ejemplo,
el glaucoma y la retinopatía diabética, que son las principales causas de ceguera en el mundo, no tienen una prevalencia tan alta. Eso hace que la principal causa de disminución visual en menores de 45 años sea la ambliopía. Si vemos los números en cifras totales, para el 2019 se calculó que hubo alrededor de 99 millones de personas con ambliopía. Para el 2030, fíjense, solo 11 años después, esa cifra alcanzará casi el doble. Y para el 2040 estamos hablando de una proyección de 221 millones de personas. Afortunadamente para nosotros, la mayor parte de ese aumento se estima que se va a presentar en el continente asiático. Acá en Latinoamérica seguiremos con una tendencia hacia el crecimiento, pero no tan pronunciada. Existen numerosos factores de riesgo asociados con este problema. Los podemos agrupar en oculares y no oculares. Y haciendo énfasis en estos últimos, debemos señalar la presencia de prematuridad o bajo peso al nacer, que en numerosos reportes señalan un aumento del riesgo de 5 veces o más de sufrir de ambliopía, un Apgar menor a 7 puntos, la presencia de parálisis cerebral o retraso mental, ya que gran parte de estos casos, más de un 50%, van asociados a estrabismo o nistagmus, factores maternos como tabaquismo y antecedentes familiares de ambliopía y defectos de refracción. Que en mi experiencia yo les diría que de un 80-90% de los pacientes que uno ve en consulta tienen un historial, bien sea materno o paterno, de uso de lentes desde la niñez. Ahora bien, ¿qué causa la ambliopía? Y para eso tenemos que recrearnos un poco en cómo ven los recién nacidos. Acá tenemos una simulación hecha por computadoras. En el cuadro de la derecha ven una imagen que representa un 20/20, un 100% de visión, y a la izquierda lo que sería un 20/800, que es 40 veces menos de la visión normal de un adulto. En términos de agudeza visual, esa es la visión estimada para un recién nacido. Si analizamos otro aspecto como la visión de colores, vemos que el recién nacido también inicia con bastante limitación. De hecho, hay controversias de si logran o no distinguir colores. Sí sabemos que el primero que identifican es el rojo y que paulatinamente van incrementando su capacidad de percepción hasta llegar entre los 6 a 12 meses a la percepción de colores normal de un adulto. Si hacemos el seguimiento por años, vemos que en el primero se estima una agudeza visual de 20/140, que es un 30% de visión. A los 4 años un 20/40, que sería un 85% de visión, y a los 7 años un 20/20, 100% de visión. Fíjense que es un proceso sumamente largo, estamos hablando de 7 años, durante los cuales el niño es vulnerable, ya que si se presenta una alteración, algo que entorpezca, bloquee el desarrollo visual, sobre todo cuando es unilateral, va a establecer un bloqueo que puede ser permanente y que es sumamente difícil de revertir. Esta imagen representa una de las formas más gráficas de mostrar el problema. Un niño con catarata en un solo ojo, y ya hay evidencias que tan rápido como 7 días ya se empieza a entorpecer el desarrollo visual del lado derecho. El cerebro concentra toda su atención del lado izquierdo e ignora el ojo con catarata. De forma tal que si este problema no se corrige a tiempo, queda una reducción visual permanente. Sin embargo, esto no es lo más frecuente. Recordemos la portada.
el enemigo es invisible y es doblemente invisible. Es decir, la apariencia externa del niño generalmente es totalmente normal. Ni los padres ni las personas que examinen externamente al niño lo pueden evidenciar, y el niño tampoco se da cuenta del problema que está sucediendo. Dicho todo esto, llegó el momento de preguntarnos de qué armas nos podemos valer para evitar este problema. Y nuestras armas principales son 3: prevención, prevención y prevención. Acá les presento las recomendaciones de la Academia Americana de Oftalmología. Fíjense que en el transcurso desde el nacimiento a los 6 años, ellos recomiendan que el niño sea evaluado en 5 oportunidades, haciendo énfasis que en 3 de ellas se debe realizar una medición de la agudeza visual. Existen algunos criterios en respecto al periodo de los 1 a los 3 años, los cuales consideran que es difícil tener una determinación fehaciente de la agudeza visual. Así que bueno, pudiéramos acordar que por lo menos 2 mediciones de agudeza visual deben realizarse desde el nacimiento a los 6 años de vida. ¿Cómo estamos en prevención de ambliopía a nivel nacional? Difícil de responder. Como todos sabemos, las campañas preventivas en el área de la salud están bastante decaídas, de forma tal que es fácil intuir que no debemos estar nada bien. Si analizamos cifras de otros países, como por ejemplo el grupo de la Comunidad Europea, vemos que solo 3 de cada 10 niños menores de 7 años acudió a revisión anual. En España, la Fundación Visión y Vida hizo un estudio nacional abarcando 700 familias con niños de 6 a 12 años, y cuando se les preguntó a los padres si sus hijos veían bien, fíjense que el 77% respondió que sí, que creen que sus hijos veían bien, y los resultados finales fue que el 20% falló en 2 o más pruebas y casi la mitad de los niños falló en 1 o más pruebas. De tal manera que si en Europa, España, tenemos esas cifras, ya podemos imaginar cómo estamos nosotros por acá. Y entonces, ¿qué sucede cuando no tenemos campañas de prevención adecuadas y llegamos tarde a los diagnósticos? La foto es bastante elocuente. Una vez que el proceso de ambliopía se establece, no es nada fácil revertirlo. Si el proceso es severo, debemos empezar con terapia oclusiva por horas, permanentemente, durante meses o incluso puede ser por años, lo cual es bastante traumático para el niño y para sus padres. Afortunadamente, con los casos moderados y leves, ya el tratamiento con atropina en gotas está demostrado que da iguales resultados que la terapia oclusiva. Sin embargo, esto también expone al niño a tener todo el tiempo la pupila dilatada y sensibilidad con la luz. De forma tal que en ambos casos el tratamiento es un peso importante para el niño y su familia. Para terminar, les presento un caso clínico. Una niña de 10 años sin antecedentes personales, con un padre miope, fue diagnosticada miope alta y ambliope en su ojo izquierdo a los 7 años y desde esa edad empieza a usar lentes de contacto más terapia oclusiva. Esto que vemos acá es la pantalla del famoso aparato donde está la casita, el autorrefractor. Ahí muestra los resultados y fíjense que la niña en su ojo derecho tiene una hipermetropía leve de más 1,75 con un astigmatismo de 1. Y cuando examinamos su ojo izquierdo, fíjense el resultado, una miopía bien elevada de 13 dioptrías con un cilindro astigmatismo de 1. En su última evaluación visual en el 2019 alcanzaba 20/20 en su ojo derecho y en el ojo izquierdo había alcanzado 20/60. Estalla la pandemia,
dejó de usar el lente de contacto, una mezcla de descuido de sus padres y algún problema económico. También se confiaron de que ya había como progresado bastante. Y fíjense lo que sucede cuando la niña vuelve a consulta en febrero del 2021. Ella misma le comienza a decir a sus padres que notaba algo distinto en el ojo, y cuando la evaluamos, el ojo derecho sigue en 20/20, pero el ojo izquierdo ahora, a pesar de colocarle la corrección completa, solamente llega hasta 20/150. Y este es un aspecto que hace un poco más rebelde el tratamiento de los niños con ambliopía, ya que de un 25 a 30% de los niños pueden tener regresión cuando abandonan el tratamiento. Y esto puede suceder incluso en edades, fíjense, 10, 11 años, lo cual demuestra que si bien el niño llega al 20/20 a los 7 años, ese proceso no está del todo consolidado, porque vemos regresiones en edades mayores. Me despido con esta imagen. Cada vez que tengamos un niño en consulta y alguno de sus padres utilice lentes, pensemos en ambliopía. Incluso nos podemos idear, imaginar la existencia de una vacuna antiambliopía, y cuando estemos revisando el esquema de vacunaciones, preguntarnos, ¿le habrán puesto la vacuna antiambliopía? Eso nos va a ayudar a que no se nos olvide que este enemigo es difícil de visualizar y suele pasar desapercibido. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, alteraciones pupilares. Es presentada por el doctor Pablo Rojas. Pablo egresó como médico cirujano en la Universidad de Oriente, es pediatra, egresado del Hospital Dr. Luis Racetti de Barcelona, y oftalmólogo pediatra, egresado del mismo hospital en la Universidad de Oriente. Hola, buenas tardes. Gracias a la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría por su amable invitación. Anomalías del iris. El término discoria se refiere a una anomalía de la forma de la pupila y suele reservarse para las malformaciones congénitas. La aniridia es un trastorno panocular bilateral. Las variaciones van desde la falta casi total de la pupila hasta una hipoplasia leve del iris. Además de la afectación del iris, hay una hipoplasia de la fovea y del nervio óptico, lo que provoca un nistagmo sensorial congénito y una pérdida de la agudeza visual, habitualmente de 20/100 o peor. El glaucoma, la hipoplasia del nervio óptico y las cataratas son comunes. La opacificación corneal aparece más tarde en la infancia y puede llevar a un deterioro progresivo de la agudeza visual. La incidencia es 1 en 64.000 o 96.000 casos. No existe predilección por raza ni sexo. La presentación típica de la aniridia es un lactante con nistagmo que parece no tener iris o que tiene pupilas dilatadas que no son reactivas. Puede haber además fotofobia y en la exploración hay con frecuencia cataratas polares anteriores pequeñas con fibras de membranas pupilar persistentes unidas. La causa de la aniridia es un defecto en el gen PAX6, situado en el cromosoma 11p13, que puede ser esporádico o familiar. La forma familiar es autosómica dominante con penetrancia completa pero expresividad variable. Dos de las terceras partes de los niños con aniridia tienen progenitores afectados. El gen PAX6 es el controlador principal de la morfogénesis de ojos. El gen está implicado probablemente en las interacciones complejas que tienen lugar entre la excavación óptica, el ectodermo superficial y la cresta neural durante la formación del iris y otras estructuras oculares.
La aniridia esporádica se asocia al tumor de Wills hasta en 1/3 de los casos. Cuando se asocia a la aniridia, el tumor de Wills se diagnostica antes de que el paciente cumpla los 5 años en el 80% de los casos. La combinación de aniridia y tumor de Wills representa un síndrome genético contiguo en el que se eliminan los genes adyacentes PAX6 y del tumor de Wills, WT1. Algunas delecciones crean otro complejo que se caracteriza por tumor de Wills, aniridia, malformaciones genitourinarias y retraso mental. Un niño con aniridia esporádica debe someterse a un análisis cromosómico en busca de defectos genéticos del tumor de Wills, y los resultados positivos exigen consultar con un oncólogo para hacer ecografías y exploraciones clínicas repetidas de abdomen. Los pacientes con aniridia familiar raramente tienen riesgo de tumor de Wills. Coloboma de iris. Los colobomas de iris se clasifican en típicos si aparecen en el cuadrante inferonasal y pueden explicarse a través de una falta del cierre de la fisura embrionaria en la 5ª semana de gestación. Tiene una incidencia en 2.4 y 8 por 10.000 nacidos vivos. El coloboma de iris es un evento muy raro y las causas de esto principalmente son desconocidas, pero se ha asociado el abuso de alcohol, infecciones maternas, ya sea por citomegalovirus o toxoplasma, una deficiencia de vitamina E, radiaciones ionizantes e hipertermia. También se han abarcado mutaciones en genes GDF3 y GDF6. Los colobomas típicos, la pupila tiene forma de bombilla, ojo de cerradura o gota invertida. Los colobomas típicos pueden afectar a uno o todos los siguientes: cuerpo ciliar, coroides, retina y nervio óptico. En los colobomas forman parte de un espectro continuo que se extiende hasta el microftalmo o el anoftalmo. Puede haber nistagmos si los dos nervios ópticos o la mácula están afectados. La microftalmia colobomatosa aislada puede heredarse de forma autosómica dominante en alrededor 20% de los casos. Los padres de un niño afectado pueden tener pequeños defectos coreo-retinianos o del iris, no detectados antes de una localización inferonasal, de manera que está indicada una exploración cuidadosa de familiares. Los colobomas atípicos del iris aparecen en zonas diferentes al cuadrante inferonasal y no se asocian a colobomas uveales más posteriores. Estos colobomas se deben probablemente a restos fibrovasculares del sistema hialoideo anterior y a membranas pupilares. A cualquier niño con un coloboma y al menos una alteración de otro órgano se le debe hacer un análisis de cariotipo con estudios cromosómicos de alta resolución. Nódulos del iris. En los nódulos del iris encontramos los nódulos de Lisch, que son amartomas de la cresta neural asociados a neurofibromatosis 1. Estos nódulos son elevados y suelen tener un color pardo, aunque su aspecto puede variar mucho. La incidencia de los nódulos de Lisch en la neurofibromatosis tipo 1 aumenta con la edad, de manera que aproximadamente 10 veces la edad del paciente. Por ejemplo, a los 8 años los nódulos de Lisch aparecen en el 80% de los pacientes. Estos nódulos tienden a distribuirse en la parte más inferior del iris que en otras zonas, lo que ha llevado a algunos autores a proponer la posible influencia de la exposición a la luz solar. Los nódulos de Lisch, como lo había dicho anteriormente, tienen una superficie lisa y tienen un interior translúcido.
que tiene una consistencia gelatinosa, pero en algunas personas parecen más sólidas y verrugosas. El color varía, pero puede tener un color bronceado en la mayoría de los casos. La mayoría de estos nódulos aparecen durante la adolescencia, son infrecuentes antes de los 3 años de edad. Aparecen en la mayoría de los casos de neurofibromatosis 1 entre los 5 y los 10 años de edad y están presentes en casi 100% de los adultos afectados. La observación de 2 o más nódulos de Leach es un criterio diagnóstico de neurofibromatosis 1. Pero un ojo afectado suele tener decenas y en ocasiones 100 o más. Ni la visión ni la salud del ojo se ven afectados por estas lesiones, sea cual sea su extensión, excepto en la que los nódulos de Leach están asociados con glaucoma en el ectropion del iris. Las personas con neurofibromatosis 1 se consideran predispuestas al melanoma ovial, así como con otras neoplasias malignas, pero la incidencia de estos tumores de iris es bastante baja. El xantogranuloma juvenil. El xantogranuloma juvenil es un trastorno cutáneo que pertenece al grupo de las histiocytosis celulares no Langerhans y tiene su predilección por la cara y el cuello. Las formas de presentación son nódulos eritematosos o amarillos en la cabeza y el cuello. Las formas extracutáneas son muy raras, pero la más común es la que tienen compromiso ocular. Las lesiones vasculares del iris se caracterizan por formar nódulos amarillentos rojizos bien delimitados. Y también hay otra forma en donde existe una infiltración difusa que produce heterocromía. Es muy común un ojo rojo unilateral en estos pacientes. En cuanto a los factores de riesgo que sugieren una afección ocular, tenemos las lesiones micronodulares cutáneas del xantogranuloma juvenil, lesiones cutáneas múltiples y una edad temprana de presentación menor a 2 años. Acá en las 2 imágenes muestran un xantogranuloma juvenil ocular y en la otra imagen observamos un xantogranuloma juvenil en donde existe una afección orbitaria. La heterocromía del iris es otra anomalía del iris en donde existe una coloración diferente en cada ojo o en el mismo ojo, como se pueden apreciar en las figuras. La coloración definitiva normal de los iris se alcanza entre los 6 y 8 meses de edad. En la mayoría de los casos, los niños no tienen ninguna alteración de la función visual. El diagnóstico diferencial de la heterocromía infantil es extenso. Sus causas pueden clasificarse en función de si el trastorno es congénito o adquirido, o de si el ojo afectado está hipopigmentado o hiperpigmentado, como se observa en la siguiente clasificación. Los traumatismos, la iridociclitis crónica y la cirugía intraocular son causas importantes de heterocromías hiperpigmentadas adquiridas en niños. Ya sea congénita o adquirida, la heterocromía hipopigmentada se asocia a una pupila más miótica en un lado. Debe llevar a realizar un estudio para descartar síndrome de Horner. Este puede relacionarse con una entidad benigna como la distocia de hombros durante el nacimiento o aún más grave con un neuroblastoma a lo largo de la cadena simpática. Membranas pupilares persistentes. Las membranas pupilares persistentes son anomalías más comunes en el desarrollo del iris. Aparecen en el 95% de los recién nacidos y es frecuente ver resto de los mismos en niños mayores y adultos. Las membranas pupilares persistentes rara vez tienen implicaciones visuales. No obstante,
Si son especialmente prominentes, pueden adquirirse a la cápsula anterior del cristalino y pueden producir cataratas polares anteriores pequeñas. También pueden asociarse a otras anomalías del segmento anterior. Ante un paciente con anomalías del iris es importante destacar los antecedentes familiares y personales de ese paciente. Además, es importante tener o llevar a cabo una evaluación multidisciplinaria por genética para realizar unas evaluaciones moleculares o citogenéticas. Es importante evaluar por neurología, nefrología, oftalmología y ORL. En el examen oftalmológico es importante tomar en cuenta la evaluación de la agudeza visual para determinar si la agudeza visual de estos pacientes es normal, existe una baja visión o una ambliopía. Los potenciales visuales evocados se realizan en aquellos pacientes poco colaboradores. Es importante en estos pacientes una corrección de los vicios refractivos, ya sea miopía, hipermetropía o astigmatismo, para la corrección del nistagmo o la ambliopía. Es importante en aquellos pacientes que tengan fotofobia la utilización de filtros terapéuticos en la montura correctiva. La ambliopía en estos pacientes se trata como en cualquier otro paciente con terapias oclusivas e igualmente en aquellos pacientes que presenten cataratas, glaucomas o estrabismo está indicada su cirugía como en cualquier otro paciente que no presente anomalías del iris. En aquellos pacientes igualmente que presenten baja visión, la rehabilitación visual es muy importante, ya que aquellos pacientes, por ejemplo, con aniridia, presentan una agudeza visual mucho peor. Gracias por su atención. La filial Anzoátegui de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría agradece su gentil asistencia que ha contribuido al notable éxito de esta jornada. Los esperamos en las próximas actividades que serán anunciadas por nuestras redes sociales. Ha concluido esta jornada.